Bueno, entonces voy a hablar sobre el tema de, esta vez sobre el tema del yo, de la variabilidad del yo y las imágenes sinestésicas y la conciencia de sí. Primero, quiero contar que hay varias interpretaciones sobre el yo. Hay muchas maestras y maestros que toman el yo como una suerte de impedimento para el desarrollo del espíritu, o para la conciencia de sí, o para el trabajo. Y esto es porque se basan en varias charlas de Silo, donde a veces Silo menciona que hay que pasar del yo al nosotros, ¿sí? O que una persona cuando tiene el yo muy grande, no puede hacer nuestro trabajo, porque si el propósito tiene el sabor del yo, no sirve. O sea, se toma el yo como una especie de ego, o una cuestión de soberbia, o de ruido mental, por ejemplo. Algunos dicen que hay que acallar al yo, o sea, para hacer el silencio mental y estar en un estado más... ¿Cómo? Desplazar el yo. O correrlo. Bueno, esa es una forma y es válida y está buena. Y la gente avanza, las maestras y los maestros van avanzando con ese trabajo, tomando el yo como esta suerte de elemento que hay que silenciar. Bueno, después hay otras interpretaciones, y esta interpretación, la que voy a desarrollar ahora, se basa en psicología, en los apuntes de psicología, por ejemplo, Psicología 4, donde habla del yo como un fenómeno de la conciencia, ¿sí? O sea que es algo que surge, en este caso, en el nivel de vigilia. Y el yo sirve como referencia. Es una referencia frente al mundo. Es lo que nos permite, por ejemplo, hablar de espacialidad y temporalidad. Solamente un fenómeno más, no es algo que sea un impedimento. Voy a ir desarrollando eso. Y ahora, para comenzar con eso, voy a hacer una presentación. Esto era un videíto, pero voy a pasarlo, en lugar de pasarlo como el videíto de 2 minutos, vamos a pasarlo como imágenes. A ver. Y la conciencia de sí. Tu reflexión, Chaco. El yo y la conciencia de sí. Muy bien. Basado en el libro Apunte de Psicología de Silo y en experiencia de ascesis. Ahí dice Shiva. Shiva es un seudónimo literario que yo utilizo. ¿Sí? Shiva. Sí, firmo así, como me gusta escribir, firmo con ese nombre. Bien, en este caso vamos a estudiar la estructura yo-atención. ¿Sí? Acá decimos que el yo varía, el yo cambia al cambiar el objeto al que se atiende. ¿Sí? O sea que si yo atiendo un ensueño, el yo toma una posición. Si yo atiendo una taza, toma otra posición. Si yo atiendo, cuando voy a cruzar la calle, va variando. Hay una estructura, yo-atención. Así se refiere Silo a la estructura yo-atención en Psicología 4. Bueno, la variabilidad del yo según la dirección de la atención. Primer caso A. El yo en referencia a un objeto externo. Un objeto ubicado afuera del cuerpo. Acá tenemos al yo, o sea, la persona, el acto de atender y el objeto. ¿Sí? Este es el objeto. En esta casita hay un acto así y el yo estaría ubicado en este caso en la persona. ¿Sí? Ahí le pongo un circulito porque el yo se registra en el cuerpo, no está fuera del cuerpo, está dentro del cuerpo y el objeto externo está afuera del cuerpo, o sea que el yo está aquí adentro. ¿Sí? Yo puedo decir, estas son mis manos, esta soy yo, este soy yo, mi cuerpo que observa. Se escucha entrecortado. Habla más lento porque se escucha entrecortado. Ah, bueno. Es lo que dijiste, pero más lento. Bien. Aquí
tenemos al yo que se registra como todo el cuerpo, ¿sí? Uno puede decir, este es mi cuerpo, este soy yo, según el cuerpo que tiene, mientras atiende a un objeto que está afuera, del mundo externo. Se ve que hay una distancia. Hay una distancia, ¿sí? Una distancia entre el observador y el objeto. El yo tiene una distancia del cuerpo con respecto al objeto que observa. Los objetos externos son todos aquellos que se encuentran afuera del cuerpo. Siempre se registra una distancia entre el yo que observa, que atiende, y el objeto observado. La resonancia, que resuena un ruido ahí. No sé. Bien, se lee bien. Perfecto. Bueno. Bien. Entonces eso era el caso A, el yo con respecto a los objetos externos. Ahora el caso B, con respecto a los objetos internos. Tenemos al yo acá, ¿sí? Adentro del cuerpo, observando los pulmones, ¿sí? Podemos interpretar que el yo está en este caso en la cabeza, o si uno se imagina, pues, como en una experiencia de relajación o una experiencia guiada, podemos observar los pulmones, pero siempre desde una distancia. El acto de atender al objeto hace que haya una distancia entre el yo y el objeto. Como verán, ahora el yo no es el cuerpo, sino que está adentro del cuerpo, pero no en un lugar preciso, ¿sí? El yo se registra dentro del cuerpo, pero a distancia de los pulmones. Este es también un ejemplo de psicología 4, que habla de la distancia, por ejemplo, pueden decirlo cuando uno observa los pulmones, ¿sí? O sea que ahí vemos que siempre hay una distancia. O sea que los objetos internos son todos aquellos que se encuentran adentro del cuerpo. Las imágenes de los órganos de mi cuerpo, los pensamientos, las memorias, las ideas, las imágenes futuros, todo eso que yo puedo observar y que está adentro de mi cuerpo son objetos internos. En síntesis, siempre se registra una distancia entre el yo y el objeto al que se atiende, sea un objeto interno o externo. El registro del yo varía según varíe mi atención. Es la estructura yo-atención, ¿sí? O sea que si yo quiero hacer que... ahí terminó. Si yo quiero hacer que varíe mi yo, también puedo hacer un trabajo sobre la atención, ¿sí? Porque es un fenómeno el yo que se genera en base a esto de la atención. Bueno, ¿se entendió hasta ahí esa parte? Sí. ¿Sí? No sé lo demás. Bueno. ¿Me escuchan los demás? Sí, te escuchamos, Emma. Sí. Leda, no te escuchamos porque tenés el micrófono silenciado. Cierto, sí, escuché. Bien. Bueno, ahora vamos a continuar. Continuamos. Eso para ir más o menos viendo cómo varía esto, ¿sí? Vamos a ir rápidamente. El yo con los niveles de conciencia. Tenemos los niveles de conciencia desde autoliberación y en apunte de psicología se habla de sueños, semisueño y vigilia. Y en los apuntes de escuela más antiguos se hablaba de conciencia de sí y de conciencia objetiva, o sea, se agregaban 2 niveles más. Y también después se agregó el nivel o estado de lo profundo. Vamos a hablar de ello referido al nivel de sueño, semisueño, vigilia ordinaria, conciencia de sí y el acceso a lo profundo. En conciencia objetiva no puedo hablar porque no tengo experiencia. Bueno,
en síntesis, nosotros más o menos, como gente de escuela, hemos estudiado estos niveles, ¿sí? Así que no voy a hacer grandes descripciones. Lo que sí puedo decir es que en el sueño, que se divide en el sueño profundo y el sueño paradojal, o sueño con imágenes, ¿sí? Vamos a ver, en el sueño profundo, el yo no aparece, porque no es necesario, no hay interacción con el mundo. El centro vegetativo trabaja con mucha fuerza en el sueño profundo, la memoria también, seleccionando los datos que van a memoria antigua y otros datos que va descartando, ¿sí? El cuerpo se repara, reparación celular y todas esas cosas, en sueño profundo. La conciencia sigue trabajando, pero no necesita de ello. Luego está el ciclo del sueño paradojal, o el ciclo REM, que le dicen, que es el sueño con imágenes. Ahí, bueno, aparece el yo, pero transformado, o sea, no aparece con esta reversibilidad, ¿sí? No tiene la capacidad de crítica. O sea, en el sueño paradojal, el yo se percibe transformado, más grande, más chico, más viejo, se puede ver uno desde afuera. No hay crítica, puede haber una vaca volando y tirando fuego y a uno le puede parecer normal, ¿sí? Eso es en sueño, porque el yo está muy difuso. Luego, Norma, ahí el bebé agarró un frasco. Luego está el tema de... Bueno, hay casos extraordinarios donde se puede introducir reversibilidad, o sea, crítica en el sueño. Pero bueno, no vamos a hablar de esos casos, que ya los tomó Silo. Después está el tema del semisueño, que en el semisueño es un pasaje del sueño a la vigilia ordinaria, y ahí el yo comienza a estructurarse, ¿sí? Se comienza, la reversibilidad comienza a actuar, pero está muy difusa la cosa porque no se reconoce muy bien cuáles son los contenidos internos de los objetos externos, ¿sí? Hay una confusión ahí de espacio, porque estamos en semisueño, es un nivel de transición. Y luego pasamos a la vigilia ordinaria, donde el yo está mejor configurado, ¿sí? Hay reversibilidad, digamos que uno puede hacer una operación matemática, uno puede cruzar la calle sin que lo atropelle un auto, puede caminar, puede hacer operaciones, ¿sí? Puede mover el cuerpo más o menos correctamente. Y bueno, y se produce esto de los ensueños secundarios que distraen la atención, digamos, que si uno anda muy ensoñado, digamos, hay operaciones que no puede hacer, como si uno está divagando mucho y quiere cruzar la calle, capaz que lo pise un auto, porque no prestó atención. O sea que el yo funciona más o menos eficazmente como una referencia, la referencia, ¿no es cierto?, de la espacialidad y de la temporalidad, ¿sí? Ahora, después se habla de lo profundo, por ejemplo, el acceso a lo profundo. En el acceso a lo profundo el yo no está, dice que se debe suspender, ¿sí?, el yo para acceder a lo profundo. Pero fíjense que no se accede a lo profundo trabajando sobre el yo, sino que se accede primero cargando un propósito, ¿sí?, que actúa en copresencia. Es copresencia, no está, por lo menos en la morfología se trabaja en copresencia. Luego se trabaja por ejemplo, en el paso 11, con la imagen sinestésica de dejarse caer hacia lo profundo, ¿sí? No se trabaja sobre querer suspender el yo, se trabaja sobre otras imágenes. En el paso 2 de la disciplina morfológica, por ejemplo, se trata de hacer una reducción muy mínima y bueno, y con esa imagen se puede llegar al vacío. En el paso 8, en la segunda cuaterna, también se trabaja con imágenes muy tensas, que son unos casquetes así, unas mandorlas que tienen mucha tensión, se las hace desaparecer y ahí se accede a un vacío. Y se suspende el yo. Es decir, para suspender el yo no hay que trabajar sobre el yo, hay que trabajar sobre el propósito y otras
otras imágenes. Entonces, en definitiva, A ver, repetime eso, Nahuel, que dijiste el último. que para suspender el yo no hay que trabajar sobre el yo, Sí. hay que trabajar sobre el propósito o dirigir la atención hacia otras imágenes, ¿sí? Y el ejemplo de la disciplina morfológica. En la disciplina morfológica se dirige la atención hacia otras imágenes y esa atención dirigida a esas imágenes genera fuertes tensiones mentales que terminan por hacer, terminan haciendo suspender el yo. Bueno, entonces, Acción de forma. la acción de forma sobre forma, exactamente. Entonces, lo que estamos viendo acá es que en ningún caso de estos niveles, estos 4 niveles que hemos nombrado, el yo ha influido. Por ejemplo, el yo no decide cuándo tenemos que ir al sueño profundo. Eso te lo va a mandar el centro vegetativo, el cuerpo, ¿sí? Si el cuerpo manda que hay que dormir, que está cansado, por más que uno diga, pero yo soy tal persona y no me voy a dormir, se duerme. El yo tampoco decide cuándo se estructura nuevamente en el semisueño, ni en la vigilia ordinaria. Si estudiamos la autoliberación, vemos que el yo parte primero de una estructura de comportamiento, de tensiones, fuertes tensiones que van configurando una imagen senestésica, que nosotros hablamos de climas mentales con fijeza, a lo que llamamos núcleo de ensueño, ¿sí? Esos climas mentales que son... ese es mi bebé. Tengo un bebé por acá. Sí, nos dimos cuenta. Sí. Nos dimos cuenta. Ayer se hace. Ahí. Esos son ruidos mentales. Ruidos mentales, exacto. Clima ahí. Y nocturnos también. Nocturno, sí, todo. Bueno, entonces vemos que el yo, en esta interpretación, esta forma de ver, es un fenómeno más que se produce y tiene su función, tiene su funcionalidad y varía de acuerdo al trabajo de los centros, ¿sí? A las carencias, a la unidad interna, a las contradicciones. Bueno, ahora vamos a la conciencia de sí. La conciencia de sí necesita de esta referencia de yo, porque para uno actuar en la vida cotidiana necesita tener la referencia de la espacialidad, de la temporalidad, ¿sí? Y para eso el observador, bueno, se registra como yo. Ahora, la conciencia de sí no es natural, ¿sí? O sea, tenemos los niveles que para nosotros son mecánicos, el sueño, semisueño y vigilia ordinaria. El nivel de acceso a lo profundo ya es como más intencional y el de conciencia de sí también es intencional. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, ¿sí? No se da mecánicamente, tenemos que forzarnos. Y es un esfuerzo de atención, ¿sí? Cuando nosotros dirigimos la atención a los ensueños, por ejemplo, a observar a los ensueños, como sí lo dice, está en esas recopilaciones de Andrés Corisma sobre la atención, el yo, sobre la conciencia de sí. Bueno, ahí sí lo dice, hace referencias, muchas técnicas da. Una es atender a los ensueños que van pasando, otra es hacer silencio mental, ¿sí? Pero es como uno pone la atención, ¿a qué está atendiendo? Dice que la base de la conciencia de sí es la división atencional, ¿sí? Uno divide la atención y ya tiene una base. Bueno, hay muchas técnicas, formas, pero esa es la básica, la división atencional. Y ahí se ve que no es esto de, desde esta mirada, ¿no?, que estoy diciendo, no es el trabajo sobre yo, sino la atención. El trabajo sobre la atención y dónde ubico mi atención, en qué estoy, ¿sí? Estoy en tema, como decía Tito, estoy en tema o no estoy en tema, y cómo permanecer. Como autoobservación. Autoobservación también, ¿sí?
También Silo por ahí habla que dice que la autoobservación es más que la conciencia de sí. Bueno, ha dicho muchas cosas, también varía mucho en el contexto en que lo dice, y a veces son charlas y le está dando respuesta a alguien, y por eso a veces nos suena como ambiguo, pero en realidad se entiende por el contexto. O sea, no son materiales oficiales, esos son charlas, apuntes, algunos audios que sí tienen más velocidad, pero bueno, nosotros vamos agarrando de lo que podemos. Bueno, entonces vemos que la conciencia de sí, también hay esto que quería compartirles, que nuestro tema es tratar de acceder y consolidar este estado de conciencia de sí. Entonces yo he estado trabajando en eso, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, hay un librito también de Corisma sobre estas recopilaciones que habla sobre centro luminoso, luminosidad, luz, claridad interior. Ese es el librito, que es un anexo a la recopilación de la fuerza. Bueno, en ese librito sí lo dice que las percepciones se reestructuran, ¿sí? Por ejemplo, en conciencia de sí, las percepciones cambian, se reestructuran. No sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces uno hace una experiencia de fuerza y cuando hizo conexión con la luz y registró todas esas sensaciones muy buenas, después por unos instantes empieza a percibir los objetos con mayor claridad, con mayor nitidez, con mayor profundidad, y hay una suerte de silencio mental. ¿Eso les ha pasado? Lo que pasa es que más que nada son sensaciones, digamos, que te relacionan lo que estás percibiendo, lo que percibes y además desde donde lo percibes. O sea, como que tú te metes en el objeto que tú observas o percibes, pero ya a un nivel emocional. Es como otra, Cuerpo. es como otra dimensión. Claro. Claro. Porque Yo otra diría que percepción. hay un yo externo y un yo de conciencia más profundo, que es capaz de captar eso afuera, percibirlo y sentirlo. Sí, La sensación es otra. Claro. exacto. Sí, Lali. Es lo que a eso iba a llegar. Ah, ya. En esta reestructuración de percepciones, dice Silo, se van reestructurando las percepciones. Fíjense que en los niveles más bajos de conciencia, nosotros seguimos percibiendo. Por ejemplo, el oído humano siempre está percibiendo. Sucede que en el sueño trabaja por un barrido de franjas, que dice Silo en Autoliberación, y a veces esos barridos captan una mayor frecuencia o menor frecuencia dependiendo de si uno está dormido o está más despierto. Entonces, siempre están trabajando, pero en cada nivel de conciencia las percepciones se estructuran de manera diferente, ¿sí? En el sueño, por ejemplo, el sueño con imágenes, las percepciones se estructuran como un sueño paradojal, ¿sí? Que uno está volando, o que uno, no sé, hay un incendio y en realidad pasa otra cosa. Bueno, la estructuración de las percepciones son diferentes. Lo mismo pasa en la vigilia ordinaria, ¿sí? O en la conciencia alterada. Cuando uno está muy enojado, las percepciones son diferentes. O cuando uno está asustado, son diferentes. Ahí sí lo dice, por ejemplo, que en la emoción violenta uno va hacia el objeto. Y en el susto o la persona tiende a ocultarse, a alejarse del objeto, ¿sí? Entonces, hay una diferencia. Y en conciencia de sí pasa esto también. Se estructuran los datos de manera diferente, ¿sí? Pero muy diferente. Y a medida que uno va consolidando este nivel, las estructuraciones son cada vez más diferentes. Por eso les traía esta recopilación sobre luminosidad, luz, claridad interior. Y le voy a comentar algo que a mí me pasa y que veo que
le pasa a mucha gente, ¿sí? Y que cada uno va traduciendo como puede. En mi caso, a veces cuando estoy en eso, cuando estoy manteniendo el nivel de conciencia de sí, veo cierta claridad o luminosidad en el contorno de las cosas, ¿sí? De los objetos, por ejemplo una silla o una mesa, y de las personas esa luminosidad tiende a variar dependiendo del estado emotivo en que la persona se encuentra. Si está muy emocionada se ve como más grande, y si está más retraída eso es casi imperceptible. Este fenómeno le sucede a mucha gente, ¿sí? Y para poder entender o poder ver esto, hay una forma muy sencilla, que esto tiene que ver con la ilusión óptica, ¿sí? En un principio. O sea, la ilusión óptica es una cosa y esta reestructuración en conciencia de sí, a la que estoy refiriendo, ya sería otra cosa. Y la diferencia es esta. Si ustedes se ponen en penumbra o a media luz a observar los objetos y tratan de hacer una suerte de silencio mental y buscan una cierta posición del ojo, ¿sí? Van a comenzar a ver cierta nebulosidad, cierta neblina, y si corre la mirada la van a seguir viendo. Son como fantasmitas que se ven. Pero esto es una ilusión óptica, ¿sí? Cualquiera lo puede hacer. Bueno, pero eso es muy parecido al fenómeno que estoy describiendo. Y digo que no es lo mismo porque el fenómeno que yo estoy describiendo se presenta independientemente de si hay luz o si hay oscuridad, ¿sí? Si está a media luz, con anteojos o sin anteojos. Yo antes no lo podía creer, entonces me sacaba, me ponía los anteojos, cerraba un ojo, cerraba el otro, y me da cuenta que era el estado interno en el que yo me encontraba. Y tiene que ver con un estado atencional, ¿sí? De trabajos energéticos, como la acumulación de experiencias de fuerza, los trabajos de unidad interna, de acción en el medio, y el trabajo de ascesis. Bien, eso como para decir que si uno continúa en estos trabajos de conciencia de sí, se van a producir nuevas estructuraciones de las percepciones que no tienen que ser censuradas, ¿sí? Porque nosotros, al estar la mayor parte de nuestra vida en una vigilia ordinaria, cuando empezamos a percibir estas nuevas estructuraciones en un estado de conciencia de sí, es muy fácil negarlas. Entonces ahí, en mi caso, yo para no negarlas, para no censurarlas, para descubrir si lo que estaba percibiendo era una fuga, o era otra cosa, o era una reestructuración de percepciones, empecé a observar mi conducta. Si yo soy una persona fugada, contradictoria, que ando en conciencia alterada la mayor parte del día, entonces ahí, bueno, digo, no, esto que estoy viendo es otra cosa. Pero ahora, si yo siento que tengo mayor unidad interna, que yo estoy más o menos siendo una buena persona, si estoy estudiando mucho, si mis capacidades intelectuales, por ejemplo, van en aumento, entonces digo, acá la atención se está desarrollando en mi registro interno por buen camino. Entonces digo, esta es una concomitancia. Digo, porque como vos decías, Lali, recién describiste una experiencia que en un nivel de vigilia ordinaria no se da. Uno diría, no, ¿cómo que uno se va a estar en los objetos? No, pero uno tiene que estar en ese otro nivel y ya empieza a percibir estas cosas. Bueno, esa es una cosa. Después, ahora vamos a las imágenes senestésicas, ¿sí? La senestesia tiene que ver con los registros internos. Eso está muy ligado a los climas, al núcleo de ensueño, ¿sí? Las imágenes senestésicas se producen por fuertes tensiones que uno va teniendo, ¿sí? Y que esas tensiones internas van direccionando el comportamiento. Y el yo, por ejemplo, que hablamos del yo, todo lo que uno hace tiene que ver con esta compensación de carga, de tensiones que se dan en el cuerpo. Recuerden que nosotros trabajamos con la energía psicofísica, como dice la mirada interna, ¿sí? La energía psicofísica es
la energía que acompaña las imágenes. ¿Sí? O sea, toda imagen se produce porque uno tiene energía. Si uno ya no tiene energía, las imágenes medio que no se dan. O sea que es psicofísico lo nuestro, está muy ligado a lo vegetativo. ¿Sí? Y ahí están las imágenes que son muy difusas, no se pueden representar con facilidad, porque son cosas que se sienten. La imagen senestésica es un sentir, ¿sí? Cuando uno tiene una experiencia trascendental, ¿sí?, no la puede describir, porque se siente diferente, como que es un ser diferente, es un sentir. Eso es una imagen senestésica, que está en todo el cuerpo. Pero hay una cosa, por ejemplo, cuando decimos energía psicofísica, pareciera que estamos diciendo que no hay otro tipo de energía. Sin embargo, podemos ver que nosotros hacemos imposiciones, hacemos ceremonia de bienestar, hacemos pedidos, y en esos pedidos y en esas imposiciones lanzamos nuestra energía para que vaya a otros espacios más allá de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos fe en eso, creemos en eso, sentimos que cabe. Cuando decimos que accedemos a lo profundo, vamos a algún lugar diferente del cuerpo, ¿sí? Donde están los guías, tal vez, los significados profundos, la inmortalidad, un montón de definiciones. O sea que pareciera que esta energía psicofísica va más allá de lo físico, se puede transformar en algo que vaya más allá de lo físico y más allá de lo psicológico o de lo psíquico. Parece que es una energía que trasciende. Eso es como para ir viendo. Pero todo parte de estas imágenes senestésicas profundas, ¿sí? La senestesia profunda direcciona la vida. El tema en conciencia de sí, con el silencio mental, si ustedes han hecho la prueba seguramente, cuando están en conciencia de sí, el pensar funciona de otra manera. Por eso se habla de silencio. Porque parece que el ruido es muy de vigilia ordinaria. Ahora el silencio mental opera, es un registro senestésico, pero el pensamiento se sigue moviendo, el sentimiento también. Son otras imágenes, tienen otra profundidad, otra fuerza, ¿sí? Si ustedes se ponen a hacer una experiencia de fuerza desde ese estado de conciencia de sí, va a tener otro registro. Si ustedes hacen un pedido desde la conciencia de sí, va a ser muy diferente el registro, porque son imágenes senestésicas profundas. El tema es que sería interesante que comenzáramos a trabajar sobre las imágenes senestésicas. Y eso sería, como dijo Tito, ¿cómo hacemos para mantenernos en tema? Es decir, mantenernos en conciencia de sí. Será tal vez que necesitamos una imagen senestésica profunda que mueva nuestra vida, que la direccione, para que no caigamos desde la conciencia de sí a una vigilia ordinaria. Podría ser. Bueno, ese es un tema en el que estoy trabajando. Bueno, eso es lo que les quería comentar. ¿Lo estás escribiendo también? Sí, también. ¿Yo? Claro. No, me pregunta si yo la estoy escribiendo. Muy bueno, muy Buena, práctico, gracias. muy didáctico, Gracias. muy Muy bueno. buena. Sí, sí.